que el ozono ya se va a acabar, que el SIDA mata a mucha gente, que dos... Bienvenido a este programa radial, Verdaderamente Libre. Verdaderamente Libres. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas capítulo 4, verso 18. Testimonio del poder de Dios dándonos la libertad. Ya empezamos por Shekinah Radio. Aquí y ahora. Iniciamos. ¿Cómo están? Dios les bendiga una vez más aquí en este programa Verdaderamente Libres. Como todos ya me conocen, soy el pastor Miguel Hernández Gómez y como siempre aquí nuestros hermanos que nos acompañan, nuestro hermano Tomás y nuestra hermanita Flor, pues les agradecemos mucho de que siempre nos están siguiendo, ¿verdad? Todos los hermanos de todas las ciudades donde nos escuchan, como Colombia, Venezuela, amén, y todos los estados de aquí de la República, parte de Estados Unidos, donde nos han hablado, nos han mandado mensajes. Dios les bendiga. Y pues a toda aquella familia, ¿verdad?, que nos escucha, esperemos que en este siguiente programa, o en este programa, nos sea el mismo caso, ¿verdad?, de que nos estén escuchando, sintonizando. Traemos una palabra para ti. Hemos estado hablando con respecto a la liberación de demonios, ¿verdad?, de ataduras. Y queremos hoy invitarte que casi al finalizar el programa te conectes con nosotros o que te contactes con nosotros, que te contactes con nosotros para que hagas notoria tu petición y nosotros podemos orar por tu necesidad. Acuérdense que nosotros estamos aquí para orar por sanidad, salvación, a aquellos matrimonios que están sufriendo, que tienen problemas. También oramos y Dios puede hacer una obra maravillosa, ¿verdad? Sabemos que nosotros no somos lo que hacemos todo esto, sino es el mismo poder de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y bueno, pues te invitamos a que sigas con nosotros durante una hora de programa. Aquí estaremos. Haz tus peticiones, que al final nosotros vamos a estar orando por ustedes. Bueno, vamos a darte la información que siempre te damos, donde los que todavía no saben dónde nos pueden ver, dónde nos pueden escuchar, pues nuestra hermana le va a estar dando la información. Buenas tardes. Dios les bendiga, hermanos. Pues yo espero pues que lo que traemos para hoy sea de grande bendición para ustedes, ¿verdad? Yo les traigo por donde nos pueden ver, escuchar en vivo por Shekinah 95.1, Shekinah Venezuela 97.9 y Shekinah 102.9 Guatemala, Facebook Live de Shekinah, Roku de Shekinah TV y la app de Shekinah TV. También se sube a YouTube de Shekinah, Spotify, y por Spotify es por Shekinah Podcast. Como decía mi hermano, el pastor, ya faltando unos 15 minutos para acabar, damos tiempo para las peticiones que ustedes mandan. Yo también les estaré dando los números. El teléfono sería 656-411-4362. Lo vuelvo a repetir, 656-411-4362. Y por WhatsApp el número es 656-469-1269. Dios les bendiga. Muy bien, y pues vamos a dejarle lugar a nuestra hermana Flor, que ella va a predicar la palabra de Dios hoy.
Ok, vamos a continuar con lo que quedamos pendiente el lunes pasado, amén, y nos empezamos este programa con un texto bíblico, amén, que se encuentra en Marcos 16, 17, y dice la palabra: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y hemos comentado un poquito con respecto a la liberación, amén, precisamente de mucha gente que vive con ataduras, con demonios. Aunque yo quiero decirle, yo sé que algunos pueden hacerlo polémico este programa, pero solamente quiero hablarte de lo que dice la palabra, de lo que el Señor Jesucristo hizo y el encargo que le dejó a la iglesia. ¿Qué dice? Estas señales seguirán a los que creen. Y yo creo que es para todos los que creemos. Algunos dicen, bueno, es que ese no es mi ministerio, pero somos llamados todos a que nos acompañen estas señales. Todo aquel que ha recibido a Cristo, el que cree en Cristo, deben de acompañarles estas señales. Algunos, bueno, de acuerdo al llamado de Dios, pues se mueve un poquito más esto. Algunos solo con predicar la palabra, algunas familias son libres porque creen, pero es necesario que sigamos haciendo lo que el Señor Jesucristo dejó o dijo que nosotros hiciéramos. Que estas señales seguirán, ¿verdad? Cuando se predica el Evangelio. ¿Y cuáles señales? Bueno, pues esas señales, una de las señales es la liberación de muchas personas que son atadas por demonios. ¿Y cómo es que llegaron esos demonios a la vida de la persona? Bueno, pues por medio del pecado. Hay personas que se les manifiesta, hay personas que se manifiesta más, ¿verdad? Estas entidades o estos espíritus inmundos, también porque han tenido participación en el ocultismo, y nosotros podemos ver por la experiencia, ¿verdad?, que hemos tenido durante 23 años predicando la palabra del Señor. Cuando ya la persona es libre, nosotros tenemos una plática con la persona que ha sido liberada y hacemos algunas preguntas. Y si no, hay veces que yo no acostumbro esto, pero hay veces que el mismo demonio usa a la persona para que suelte. ¿Cómo entró ese demonio ahí? Entonces yo no acostumbro a estar platicando con los demonios, desde luego que no. Entonces cuando se presentan estos casos, simplemente nosotros oramos, ¿verdad?, por la persona, y el poder de Dios los libera. Amén. La palabra es bien poderosa y nosotros hacemos eso. Entonces, hay algunas familias, pues no, ¿verdad?, porque quizás no estuvieron conectados, o quizás no tuvieron alguna relación con el ocultismo, pero hay familias que sí. Entonces, sea como sea, la persona necesita a Cristo para que pueda ser liberada de muchas cosas, ¿verdad? De todo pecado, de ataduras, de maldiciones. Se rompen todas esas cuando Cristo viene a la vida de cada persona. Entonces, estuvimos hablando de algunas cosas muy importantes que nosotros podemos verlo en Lucas capítulo 11, verso 18. Dice: y si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Pues dices, por Belzebú yo echo fuera los demonios. Entonces vemos, hermanos, que la organización de demonios o satánica es como ellos logran muchos objetivos. Entonces ellos están bien organizados. Fíjese, cuando el Señor Jesucristo expulsó a algunos demonios, por ejemplo el endemoniado gadareno, confesó demonios que eran muchos. Legión me llamo, dijo. Entonces una legión, como muchos ya saben, está compuesto de 4,000 a 6,000 demonios. Una organización tremenda, y ellos llegaron ahí bien organizados. Pero déjenme les platico, o déjenme les digo, que cuando aparece el Señor Jesucristo, por muy organizados que estaban,
¿Saben que esa organización lo usaron para poder salir disparados y entrar a unos cerdos que andaban ahí, y salieron disparados y se fueron? Porque cuando la presencia de Dios está, ni el mismo diablo resiste. Amén. Entonces, es importante, como lo dije la semana pasada, es importante que en un hogar, en una nación o entre los pueblos, no haya divisiones. Ustedes pueden ver esto y lo podemos comparar, por ejemplo, lo que pasa con Israel y Palestina, la ciudad de Gaza, cómo entre ellos mismos hay guerra y esos países se están destruyendo uno a los otros. Pero también podemos ver países que están unidos, amén, y entre ellos pelean unidos, y no es fácil de derrotar a unas naciones que están unidas. Entonces, si lo llevamos a lo espiritual, cuando en una familia hay división, es imposible que podamos lograr objetivos, hasta en el trabajo, y en lo espiritual ya ni se diga. Porque en un matrimonio, cuando la mujer jala por un lado y el hombre por otro lado, entonces jamás van a llegar a un acuerdo y no van a ser tan prosperados. Entonces, es importante esto, lo que dice la palabra de Dios, lo que contesta Jesús. ¿Cómo es posible que Satanás va a estar en contra de su propio reino? Pues desde luego que no. Satanás está organizado y ellos tienen un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Dice la palabra de Dios que Satanás vino a robar, amén, vino a destruir, a matar y a destruir. A eso vino. Y como Satanás sabemos que él no es omnisciente ni omnipresente, entonces él se une, amén, hay una, se coordinan muy bien para poder hacer el trabajo. Por ejemplo, si Satanás estuviera ahorita en esta oficina, no puede estar en otro lugar, sino que manda a sus demonios para ver cómo está en cada familia o en cada lugar, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada país. Y es cómo trabajan muy organizados. Yo me puedo hacer una pregunta. Si nosotros no estamos organizados, que ellos aprendieron de Dios, ¿verdad? Son imitadores de Dios. Y si nosotros como hijos de Dios no estamos organizados, será imposible que nosotros podamos avanzar, que nosotros podamos crecer. Nosotros los podemos ver, por ejemplo, en el caso de la iglesia. En la iglesia, si no hay organización, si no hay organización y no jalamos todos para un mismo rumbo, entonces nunca vamos a avanzar. Pero cuando todos estamos unidos en la misma visión, podemos lograr mucho. Así es que es importante lo que nos narra el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hace liberación, pero Él más adelante, Él habla de la unidad que hay con Él y el Padre. Dice, uno somos, amén, el Padre y el Hijo. Y por si faltara algo, el Espíritu Santo también. Son una unidad. 3 personas en uno. Amén. Y no es que son 3 dioses como lo dicen algunos y como nos juzgan algunos. Es un solo Dios manifestado en 3 personas. Pero al final es Dios. Y si nosotros como hijos de Dios estamos unidos, amén, y buscamos y luchamos para que nuestra ciudad sea liberada de tanta maldad y de tanto pecado, yo creo que podemos lograr mucho. Así es que, amigo que me escuchas, familia que me escuchas, traten de buscar la unidad en la familia, en el matrimonio. Únanse para que puedan vencer muchos matrimonios, ¿verdad? Hemos tenido la experiencia que nos dicen cuál es su situación, y cuando yo empiezo a ministrarlos y empiezo a aconsejarlos, pues resulta que hay matrimonios que sí se ponen de acuerdo y aceptan su culpabilidad y están dispuestos a renunciar y a pedir perdón. Pero hay matrimonios que dicen, no, es que si mi esposa no cambia, yo no puedo cambiar. Y así nunca va a suceder algo productivo, o no va a pasar nada. Entonces nosotros tenemos que entender de que si Dios ha permitido que un matrimonio, ¿verdad? O más bien una familia se uniera en matrimonio,
Entonces, Él lo hace, ¿verdad? Porque quiere que hagamos una familia. Y en una familia debe de haber unidad. Entonces, ahora, hablando y diéndonos ya para cuando nosotros ministramos a las personas que vienen con ese tipo de problemas, ¿verdad? Nosotros oramos en el nombre de Cristo, pero nosotros tenemos cuidado, ¿verdad? De quiénes son los que están ministrando y en quién creemos. Y esas manifestaciones se dan porque es una promesa, Dios lo dijo, el que cree en mi nombre echarán fuera demonios. Quiero platicarles un poquito de una experiencia que que yo tuve, porque pues muchos saben, ¿verdad? Yo ya lo he testificado, que yo vengo de posesión demoníaca. Dios me hizo libre porque nosotros estábamos involucrados, ¿verdad? En visitar a los brujos para salir de nuestros problemas, de nuestras necesidades. Eso nos los inculcó mi madre, practicaba eso, mi suegra también. Mi suegra era espiritista, mi madre no era eso, pero ella consultaba a los brujos, a los hechiceros. Entonces yo pude ver que cuando nosotros estábamos en esa situación, se acercaban ministros y empezaban a orar por nosotros. Yo alcancé a ver muchas cosas que cuando yo empiezo a conocer la palabra me doy cuenta que pues había mucha ignorancia. Unos decían una cosa, otros decían otra cosa y nunca se ponían de acuerdo. Y yo creo que el problema de mi esposa era demasiado fuerte porque era un pacto que ella hizo en su ignorancia, era un pacto satánico que ella hizo. Entonces estaba muy fuerte todo esto, pero saben que no pudo ser liberada ella. Recuerdo que yo conté 11 ministros del evangelio y ellos oraron y oraron y no lograron nada. Entonces cuando yo vi todo esto, yo digo, bueno, pues ¿qué no lo hace Dios? ¿Por qué no lo hace Dios? Entonces Dios me permitió que llevara yo a mi esposa a una iglesia y yo me quedé impactado con esa iglesia, como lo comenté en su momento. Nos platicaba el pastor ya cuando pasó todo esto, de que ellos tenían cultos todos los días, no había un día que no tenían cultos y ellos estaban organizados, hacían grupos y no había un día que no hubiera oración en el templo. Entonces había una organización muy bonita. Cuando yo llegué a mi esposa fue libre, gracias a Dios. Cuando no pudieron los demás, no entiendo por qué, falta de organización, no lo sé, falta de creer en la palabra de Dios, no lo sé. Pero sí pude ver esto y cuando nosotros llegamos a ese lugar, el pastor unió a sus líderes y empezaron a orar a Dios y creyendo a Dios y hubo una manifestación muy bonita, favorable a mi esposa y yo me quedé sorprendido, ¿verdad? Cómo Dios hizo una liberación y mi esposa a partir de ahí empezó a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús hace esta declaración, parafraseándola: si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país se destruirá. Imagínense entre ellos. Imagínense, piense usted peleándose judíos contra judíos. Hay una división tremenda y esto no los va a llevar a nada. Entonces, ¿qué tanto podría afectar el reino de Satanás para una liberación? En Lucas capítulo 8, verso 30 dice: y le preguntó Jesús diciendo, ¿qué nombre tienes? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Entonces, él más adelante hace una declaración, dice: yo y mi Padre uno solo somos. Así que cuando el pueblo de Dios aprenda a decir esto de sus hermanos, entonces no habrá legión que sea capaz de derrotarlo, sino al contrario, le rogarán que lo saquen del lugar donde moran para alejarse de la presencia de nosotros. Es importante primero creer en Jesús y después todas esas cadenas, esas ataduras, esos vicios que hay en la familia, en ti mismo, todo eso, cuando está la presencia del Señor, todo eso va a huir, va a desaparecer.
pero es necesario primeramente creer en el Señor Jesucristo y entonces se van a dar estas manifestaciones. Ahora yo quiero compartirte algo porque la semana pasada yo les dije que les iba yo a compartir algunas cosas que yo viví y que yo le puedo decir para que usted pueda aprender, amén. Estas cosas son interesantes, amén. Hay personas que no entienden qué está pasando, entonces a su familia los llevan con médicos y los médicos no encuentran cuál es el problema y todo eso. Pues déjame decirte que estas manifestaciones en la persona te están indicando que hay algo sobrenatural, negativo, ¿verdad? Que pueden ser, que la persona puede tener posesión demoníaca. Entonces yo les comentaba el otro día, ¿verdad? El lunes pasado, que lo primero son movimientos repentinos, pérdida de control de sus movimientos, conocimiento sobrenatural, pero no es de Dios. Les testificaba lo que mi esposa, cuando ella estaba con esta posesión demoníaca, yo leí la Biblia, no sabía nada de Biblia, pero no tenía yo otra cosa, no sabía yo qué hacer, y voy por la Biblia, una Biblia que teníamos ahí, y la leí en el Salmo 91 y eso le pareció molesto. Yo no sabía lo que había en mi esposa, pero le pareció molesto. Dijo, cierra esa Biblia, no quiero que la leas. Dice, yo conozco la Biblia completita y yo te puedo decir todo. Y yo nunca había visto a mi esposa leer una Biblia. Entonces cuando ella me dice, búscate un versículo de la Biblia o un capítulo y yo te lo digo. Y así fue, y yo busqué uno y dice, no lo abras, no me lo enseñes y yo te digo qué es lo que dice. Cosas así. Yo me quedé sorprendido, digo, pues ¿de dónde aprendió? Pero eran demonios, porque ustedes saben que el mismo diablo conoce Biblia. Amén. Entonces, cuando hay también una risa nerviosa y sarcástica, amén, cuando hay este tipo de, sobre todo cuando tú conoces a la persona y que esta persona no actúa de esa manera, y cuando tú ves estas cosas, cuando notas algunas cosas, si tú dices, está enferma y mira cómo se ríe y cómo esto y lo otro, entonces hay una enfermedad, pero una enfermedad en el alma, no es una enfermedad natural, es una enfermedad puesta por un demonio. Entonces, una fuerza sobrenatural. Nosotros hemos tratado con este tipo de personas, ¿verdad?, que tienen posesión demoníaca, y es imposible, a fuerza de hombre, detenerlas a estas personas. Es imposible. Pero, pues, como les digo, ya con la experiencia y de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros usamos la palabra de Dios. Y cuando nosotros usamos la palabra de Dios, ellos se sujetan, amén, porque la palabra tiene autoridad y ellos se sujetan. Entonces, una fuerza descomunal. Yo recuerdo que hemos visto estos casos, es terrible, pero como le digo, nosotros tenemos la experiencia, hemos visto, hermanos, el poder de Dios manifestándose en esas personas. Cuando 2 o 3 hombres no pueden, entonces cuando entra el poder de Dios, ellos se quedan quietecitos. Amén. Entonces una mirada vidriosa o distante y sus ojos se van para atrás. Esto lo podemos ver también. Estoy hablando de experiencias. Una vez vimos a una persona que estábamos ministrando cómo se le salían no sé cómo llamarle, completo la bolita del ojo, se le salían completamente. Y era aterrador, ¿verdad? Era aterrador lo que nosotros veíamos en esta persona, pero cuando nosotros reprendíamos, esas personas volvían a su normalidad. Entonces, dije una mirada vidriosa. Recuerdo que cuando yo estaba también poseído por demonios, y yo me acuerdo que mi esposa, según la liberaban, y ella estaba quieta, pero cuando yo también le quedaba mirando los ojos, yo podía ver así sus ojos, y entonces son experiencias que algunos quizás dirán, bueno, pero ¿por qué platica todo esto? Bueno, te quiero decir, porque hay veces que hay personas que se cansan y acaban todo su dinero con médicos y no buscan la ayuda sobrenatural o la ayuda divina, la ayuda de Dios, y te podrías evitar muchas cosas
solo creyendo en el Señor Jesús. No estoy diciendo que no puedas ir con el médico, claro, pero cuando ya los médicos dan un diagnóstico y dicen no sabemos qué tiene, entonces busca la ayuda de Dios, porque Dios puede hacer algo en ti, en tu familia. Como recuerdo que algunos buscan los centros de rehabilitación, y qué bueno que busquen apoyo de ese tipo, pero usted podrá rehabilitarse una y otra vez, pero va a adoptar otro pecado. Entonces, para una rehabilitación completa y bien, entonces yo creo que solamente Cristo. Tienes que ir a Cristo y Él puede hacerlo completo. Amén. Entonces, el cambio de voz en la persona, ¿verdad? Estoy hablando cosas sobrenaturales, porque quizás yo puedo cambiar de voz cuando estoy pasando por un resfriado, puedo cambiar de voz, pero no, es una voz completamente diferente. Es una voz que tú nunca lo habías oído. Entonces, cómo habla, qué es lo que te dice cuando habla. Entonces, son cosas esas que nosotros debemos de ver. El propósito no es de que sepas nada más esto por saberlo, pero hay personas que sí, porque hemos platicado con familias, hemos tratado con estos casos y nosotros les ponemos de que está bien que vayan a los médicos, y es más, hasta los aconsejamos que vayan al médico. Y si no pasa nada con los médicos, hay veces que el Espíritu Santo me lo indica que así lo haga, pero por mi parte yo oro por la persona y la persona es libre. Entonces, pero hay personas que prefieren ir con el médico, y nosotros estamos abiertos, vayan con el médico. Y Dios lo permite eso para que se den cuenta que hay veces los mismos médicos no pueden hacer nada, la misma ciencia no puede hacer nada, pero cuando aparece el Señor Jesucristo, hasta los demonios conocen a Dios, conocen el poder de Dios, y ellos tiemblan. Amén. Así es que nosotros te invitamos, amén, de que cuando veas este tipo de manifestaciones en alguna persona, puedes orar. Sabe que cuando nosotros pasamos, hay veces, los demonios son muy astutos, muy listos. Entonces hay veces que ya sabemos en algunos casos, y nosotros nada más leyendo la Biblia y pronunciando el nombre de Jesús, empiezan a tener hacen algunos ademanes o movimientos como que no les gusta, y ahí donde nosotros entendemos que hay un problema espiritual, y es cuando nosotros actuamos para que la persona pueda ser liberada. Amén. Entonces también puede ser opresión en el pecho, en la cabeza u otras partes del cuerpo. Nosotros hemos visto también estos casos. Algunos se tallan la parte de aquí del cuello y se les hace bola, y nos dicen, ¿verdad?, que sienten que algo tienen aquí y esas cosas. Entonces nosotros lo que hacemos, pues ya lo sabemos, y nosotros oramos y reprendemos, y ese demonio puede estar en el cuerpo de la persona y se mueve en el cuerpo de la persona, y entonces cuando nosotros actuamos y empezamos a orar por esa persona. Obstrucción en la garganta también. Esto son ¿cómo le diré? Formas como los demonios se mueven en una persona que tienen este tipo de posesión demoníaca. Así es que, mis amados amigos, yo les invito a que la mejor forma y lo mejor que tú puedes hacer es acercarte a Cristo. Él es el único que te puede ayudar, es el único que puede hacer algo en tu vida, es el único que puede liberar a toda una familia. Y quizás en una familia puedan decir, es que nosotros no tenemos demonios. Lo sabemos, no son todos los casos, yo quiero hacerte claro. Pero sí puedes tener ataduras, puedes practicar el pecado, y cuando hay pecado, eso también tienes que ser liberado de ese pecado, como es el alcoholismo, el sexo ilícito, drogadicciones, todos esos tipos de cosas. Necesitas tú ser liberado de todo eso. ¿Cómo lo puedes lograr? Algunos dicen, ¿cómo puedo dejar el vicio? ¿Cómo puedo dejar las drogas? ¿Cómo puedo dejar
de ser adúltero. ¿Cómo puedo dejar esto? Es sencillo, solamente tienes que creer en el Señor Jesucristo. Y cuando tú crees en el Señor Jesucristo, si empiezas a buscarle, Él se encarga, ¿verdad? Yo era uno de ellos, yo lo he dicho, yo estaba atado por el alcohol, era yo cautivo, amén, del alcohol. Y gloria a Dios que cuando yo vine al Señor, el Señor me pudo hacer libre de todo ese pecado que me tenía en esas condiciones. Y si ese es el caso tuyo, que tú me escuchas, que me estás escuchando, yo creo que tú puedes buscar ayuda. Y esa ayuda no te la puedo dar yo, pero sí te la puede dar Jesús. Jesús puede hacer una obra maravillosa en tu vida. Así es que te invitamos para que tú te acerques a Él y entregues tu vida a Cristo. Bendito es el nombre de Dios. ¿Hay algún comentario? Gloria a Dios. Muy bien, vamos a continuar. Gloria a Dios. Sabemos, amado hermano, que nos estás escuchando, familia que nos escuchas, sabemos que hay muchas cosas que nos atan, hay muchas cosas que nos hacen estar pasando por momentos muy difíciles, complicados, pero Dios es la única solución para tu vida. Vamos a darle un poquito, vamos a estar orando por algunas personas que ya se han conectado y están pidiendo oración, y yo quisiera que pudiéramos orar por ellos. Gloria a Dios. Está Alberto Briones. A ver, deje que... Hola, buenas tardes, mi hermano. Esta sí está. Mi hermano está así mal. Tiene 6 meses. Lo hemos llevado a diferentes lados, pero no sana. Somos de Michoacán, México. Oren por él. Se llama Fernando Briones. Claro que sí, vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar. Yo nada más quiero decirte de que no todas las enfermedades precisamente son posesiones demoníacas. Hay enfermedades que son naturales, pero en todo caso que sea naturales o espirituales, yo creo que Dios tiene el poder para sanar, ¿verdad? Para liberar, para romper cadenas, para romper ataduras. Solamente la Biblia dice, el que cree en mi nombre echarán fuera demonios. Y si tú estás comunicándote con nosotros, pues yo creo que tú crees, y vamos a orar juntos y vamos a orar para que Dios obre una sanidad y que Dios pueda echar fuera esa enfermedad, ya sea puesta por un demonio, como sea. Si es una enfermedad natural, Dios puede obrar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, por Fernando Briones, en el nombre de Jesús. Señor, te pido, Señor. Tú puedes hacer algo, Señor, en la vida de él. Te pedimos que tengas misericordia, Dios. Que liberte, Señor, de todo ataque satánico, de toda hechicería, de toda brujería. Te rogamos que tengas misericordia y que tú obres, Señor, a favor de esta familia, Dios. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que tengas misericordia. Así como tú me hiciste libres, así como muchas familias han sido libres al creer en ti, Señor, así te pedimos, Señor, que sean verdaderamente libres en el nombre de Jesús, que sea sanado en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús. Muy bien, vamos a ver otra petición. Diana C. Oración por mi hija Adriana. Mi esposo me pidió el divorcio y lo firmamos después de mucho. El problema aquí es que mi hija se crió con él y ahora
él va a casarse de nuevo. Me indicó, ya que no sé, va a hacer cargo de ella ni económica ni emocionalmente. Él no es su padre biológico, pero duramos 13 años casados y mi hija tiene 14. Para ella es su padre. Oren para que Dios toque el corazón de él. Este hombre, que no se aleje de ella, no importa la economía, solo que él siga funcionando como figura paterna. Gracias. Claro, vamos a orar. Vamos a orar para que Dios haga un milagro, para que Dios obre en esta familia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de la petición, Señor, de esta persona, Padre mío. Te rogamos que tengas piedad, Señor, que Él se haga responsable, Señor, que Él cumpla su palabra, Dios. Obra, Señor, en el nombre de Jesús. Que se manifieste ahí tu poder, Señor, y tu gloria. Tú nunca nos has dejado solo. Tú siempre has estado con nosotros, Señor. Porque tú veniste a aquellos, Señor, que sufren por las injusticias. Te rogamos que tengas misericordia, Señor, y que obres a favor de esta persona, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos muchas gracias, Dios. Gracias, Jesús. ¿Puede leer el siguiente comentario? Gabriela Luján, tengan en oración a mi hijo y hermano en Cristo, Cristian. El doctor le dijo que tiene un quiste detrás del oído y lo van a operar. Todavía no se sabe el día exactamente, pero sí lo tienen que operar. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te rogamos, Señor, por Cristian. En el nombre de Jesús, Señor, que obres una sanidad, Dios mío. Te rogamos, Señor, que hagas una sanidad divina en Cristian. Padre, que desaparezca, Señor, ya sea, Señor, cáncer o lo que sea, Señor, que esté lastimando, que esté dañando este cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús, te rogamos que hagas la obra, Dios, que te manifiestes con poder y gloria, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Dios. ¿Qué más dice? Francisca Pérez, o sea que una persona que practica drogas y cosas malas tiene demonios. Bueno, pues en el pecado está el problema, ¿verdad? No, yo al principio lo dije, que se manifiestan más una posesión demoníaca en personas que tuvieron relaciones con el ocultismo. Amén. Entonces hay veces que se manifiestan. Ustedes saben que cuando hay un pecado, ese pecado es puesta por Satanás, todo pecado. Amén. Satanás incitó al hombre para que desobedecieran y Adán y Eva, los primeros hombres, ellos pecaron, cayeron en pecado. Entonces a partir de ahí, cuando nosotros tenemos una puerta, los demonios pueden controlar a la persona o los demonios pueden estar en el cuerpo de una persona. Entonces aquí lo importante es de que si hay drogas, que esas drogas, nosotros tenemos la experiencia de que esas drogas, cuando la persona no era así y cae en drogas, hay veces que son trabajos que hacen los hechiceros, los brujos, para que esa persona caiga en todo esto. Entonces ahí podemos orar quizás por una hechicería, por un altar que se levantó en contra de esa persona, y podemos orar y ella pueda ser libre. Y bueno, el pecado es pecado, sean de los dos casos, ¿verdad? El pecado es pecado y nosotros necesitamos a Cristo. Él es el único que perdona pecados. Y cualquiera de los dos casos, Cristo es el único que puede hacer la obra. Así es que, bueno, pues tu comentario, te agradecemos mucho. Lo que tienes que hacer es acercarte a Cristo o invitar a la persona que está en esta situación y que él pueda, ¿verdad?, ser libertado de todas esas drogas. ¿Ok? Vamos también a ver lo de la petición de Raquel. Raquel Puertas, ¿cómo puedo darme cuenta si una persona está con problemas demoníacos, necesita ayuda? Mi hijo está mal, como oído raro, pero no sé qué pase, no me habla ni dice nada. Se llama Fabián.
Bueno, pues yo hace rato les dije ahí algo de que cuando vemos algunos casos de esto, es probable, algunos que tienen esa posesión, que están poseídos por demonios, ni siquiera son violentos, pero están con una actitud así como la de tu hijo, ¿verdad? Pero yo te invito, ¿verdad?, que te acerques a Cristo. Él puede hacer una obra en la vida de tu hijo. Dios puede hacer libre de todo eso a tu hijo. Así es que te invitamos a que te acerques a Cristo, que te acerques a alguien que pueda hablarte de la palabra, y Dios puede obrar a favor de tu hijo. Vamos a orar, de hecho vamos a orar por el Padre en el nombre de Jesús. Te rogamos, Señor, por Fabián. Te pedimos, Señor, que obres, que tengas misericordia, Dios, de él, que puedas hacer, Señor, una obra maravillosa en él. Quita todo lo que estorba, Señor, si hay trabajos de hechicería, trabajos, Señor, altares que se han levantado para destruir a esta familia. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia. Mira, Señor, hemos atendido también casos, Señor, donde jóvenes por medio de un dulce, algo que comen, están dedicados todo eso, y eso puede afectar en la vida espiritual de las personas. Te rogamos que tengas misericordia, Señor, y que tú hagas libre a este joven, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Dios. Espero que estén bien. Mi padre duró poseído por el demonio un tiempo, 9 meses, por un trabajo que le hicieron, y fue libre por ayuno y oración. Claro que sí, Jesús lo dijo, ¿verdad? Que este género, dice, no sale sino con oración y ayuno. Pues qué bueno, ahí está un ejemplo, amén, de que cuando nosotros nos metemos en obediencia a Dios, acuérdense que el ayuno y la oración es para tener una relación con Dios, y el poder de Dios se puede manifestar y nos puede ayudar, ¿verdad? Para que podamos ayudar a las personas también, a que ellos puedan ser libertadas de todo ataque. Así es que nosotros te invitamos para que pues sigas predicando esta experiencia que tú tuviste, y aquellas personas que están sufriendo, bueno, pues que sepan que esto es real, que esto no es mentira. Nosotros sabemos, hermanos, que muchos dicen que pues, solamente predicando la palabra y con eso es suficiente. Hermanos, la Biblia dice que nosotros tenemos una guerra declarada en contra de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Esos están activos. Aquí están activos en esta tierra, y lo que quiere Satanás y sus demonios es tener así atormentados a las familias. Pero para eso apareció Jesús, para libertar, dice, para eso apareció el Hijo del Hombre, amén, para deshacer las obras de Satanás. Entonces nosotros tenemos que tomar esa armadura del Señor, amén, la palabra de Dios, la fe, el escudo de la fe, para poder contrarrestar todos esos ataques satánicos, amén. Entonces también la Biblia dice que no es con espada ni con ejército, no es con tus propias fuerzas, ni con tu sabiduría, ni con tu conocimiento. Dice que es con su Santo Espíritu. Así es que es Él, y nosotros tenemos que buscarle a Él y clamar. Es lo que hacemos, amén, clamando por aquellas familias que viven de esta manera. Bueno, creo que te hemos predicado un poquito la palabra, pero yo nada más quiero hacer notorio esto. La semana pasada mandó un mensaje un satanista o adorador de la muerte, y mandó un mensaje, y en ese mensaje decía que solamente su niña, que es la muerte, puede hacer libre a las personas. Y si tú nos estás escuchando, no sé cómo te llamas, si nos estás escuchando, quiero decirte que yo, orando a Dios, el Señor me dijo estas palabras, que Él permitió que tú escucharas este programa y que vieras este programa, porque Él tiene un propósito en tu vida, y que tú estás en oscuridad y tinieblas, y que Él te quiere hacer libre. No sé cómo te llamas, y te voy a leer un texto bíblico de la palabra ahí en Levítico 19:4. Si nos estás escuchando, escucha lo que dice la palabra. No os volváis a los ídolos, ni hagáis para vosotros dioses de fundición. Yo soy el Señor
vuestro Dios. El Dios que tú estás siguiendo y el que tú le creíste es un engañador. Tarde que temprano, Él te va a cobrar la factura. El diablo puede hacer milagros, pero para tenerte encadenado, para tenerte engañado. Así es que tú puedes decir, no, es que mi niña, que el Señor lo reprenda, Él puede salvarte. Te equivocas. Personas, si alguno vio este mensaje, dejó un número de teléfono, tengan cuidado, no se involucren con estas cosas, porque tarde que temprano ustedes van a ser presa fácil del enemigo. Así es que yo te invito para que tú, orar. Te invito para que tú te arrepientas de ese pecado y que puedas tener esa oportunidad que Dios te está dando, porque no fue casualidad que tú te conectaras o que tú mandaras este mensaje y que vieras el programa. No te engañes, no tengas eso de que el diablo te dice o que las personas te dicen que ese es el que te va a salvar. Él te va a llevar a un lugar de tormento y sufrimiento. Son 2 comentarios. Así es que queridas personas, ustedes saben que Satanás ha conquistado a miles, a multitudes, y los tiene engañado, como son los brujos, los hechiceros, los adoradores de la muerte, los satanistas, los espiritistas, los que trabajan con el vudú, los que leen las cartas, los que juegan esas mentadas tablas, los que juegan el Charlie, todo ese es ocultismo, y ustedes tienen que huir de todo eso, porque tarde que temprano van a sufrir las consecuencias. Y yo se lo digo por experiencia. Nosotros en nuestra necesidad, nosotros en nuestra gran necesidad que teníamos, mi esposa y yo, se había escaseado el trabajo, yo sé hacer muchas cosas, mecánico, pues sé un poquito de albañilería, soy soldador, sé soldar, sé usar, ¿verdad?, todo ese tipo de herramienta, y se me escaseó el trabajo. Pero ¿saben qué? Yo buscaba ayuda con los brujos, y eso era de que a mí me estaban encadenando. Claro, se empezó a abrir una fuente de trabajo, pero el problema en mi casa cada día era más terrible. Pleitos terribles. ¿Y de qué servía? El diablo dijo, te doy esto, pero yo te voy a tener atado con esto. Eso no es así. Tienen que buscar a Dios. Es lo único. Cuando yo vine a Cristo, Él me hizo libre de todo eso. Así es que no te dejes engañar por el enemigo. El Señor tiene cosas más importantes para tu vida. Así es que yo te invito que busques a Dios. Muy bien, vamos a ver, aquí hay otro que se está comunicando. Sí, Angélica Soltero, es verdad, es con la presencia del Espíritu que solamente Él da la libertad, sin duda alguna. Dios les bendiga. Dios te bendiga, hermano Ángela Soltero. Ángela Soltero, Dios te bendiga. Pues qué bueno que ya sabes, y me da mucho gusto que creas todo esto. Carmen Pineda, aleluya, pastor, con todo al enemigo en la cabeza, me vengo gozando, escuchándoles, mirándoles por el teléfono. Dios les bendiga, claro que sí. Nosotros, hay muchas personas que quizás no les gusta predicar con respecto a esto, pero yo lo predico con toda la libertad del mundo, porque a eso nos ha mandado el Señor Jesucristo, para comunicar las verdades de Dios, ¿verdad? Platicamos esta experiencia, pero quiero decirle que nuestro propósito no es que aprendas de lo malo del enemigo, sino que veas que Cristo, a pesar del enemigo, de todas sus artimañas y sus estrategias, el enemigo no tiene autoridad si nosotros no se lo permitimos. Él tiene un poder limitado. El único que tiene un poder ilimitado es Dios. Y él ha criado todo, hasta el mismo Satanás fue criado. Fue un ángel antes de ser Satanás, que se rebeló contra Dios. Él fue criado por Dios, pero se rebeló contra Dios. Entonces la rebelión en contra de Dios es terrible. Y te invitamos para que
hagas caso a esta palabra bendita. Hay veces que se nos hace muy fácil, ¿verdad? Y decimos, bueno, yo voy a ir a ver un hechicero, un brujo, un satanista, voy a ir a visitarlo porque ya no encuentro la salida, he ido a las iglesias pero no ha pasado nada, porque no has creído. Pero cree y verás que Dios puede hacer el milagro en tu vida. Bendito es el nombre de Dios. En Jeremías podemos ver un texto bíblico que dice, entonces irán las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman incienso, pero ellos ciertamente no podrán salvarlos en la hora de su aflicción. Esto lo dice, ¿verdad? Se encuentra en Jeremías capítulo 10, 14. Podrás hacer muchas cosas y podrás decir de que ese ídolo que tienes puede salvarte y que te ha hecho milagros y todo eso. Pero la Biblia es clara, la palabra de Dios es clara. Mira, yo tengo testimonios de algunas personas que han practicado esto y que han alcanzado niveles tremendos en la hechicería, en la brujería. Pero al final se han dado cuenta que cuando ellos se topan con un cristiano, ellos no pueden hacerle nada a un cristiano genuino, una persona que ama a Dios con todo su corazón, que ora, ¿verdad? Que lee la palabra, que ayuna, y no pueden hacerle daño. Entonces dice, ¿qué pasa? Hay un poder más, como el poder que me han enseñado, y yo pensé que este era lo único y lo que existía, y ellos se dan cuenta que hay alguien más que tiene un poder como no lo tiene nadie. Y entonces ellos empiezan a buscar y terminan reconociendo a Dios como su Salvador. Y ellos testifican. Entonces quiero decirte que nadie en este mundo te va a salvar, solamente Jesucristo. Es el único que puede salvarte de todo esto. Yo me gozo en el Señor por todo lo que el Señor hace, lo que hizo en mi vida, lo que ha hecho en algunas familias. Muchos quizás no pueden ver esta obra poderosa de Dios, pero a mí yo me gozo cuando una persona, después de que estaba atado por las drogas, asesinos, gente que mataban a sus semejantes, han venido a Cristo y han rendido su vida a Cristo, y ahora se la pasan testificando y predicando de lo poderoso que es Dios. Conocemos a muchas familias de esas, así es que nosotros te invitamos. Ok, te invitamos y vamos a hacer una oración más, ¿sí? De Cecilia Núñez, oren por mi madre y hermana, están metidas en santería, brujería, tremendo, que Dios les abra el entendimiento para seguir en Dios. ¿Cuál es su nombre? Cecilia Núñez. Cecilia Núñez. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tú veniste, Señor, a deshacer toda obra satánica, porque tu palabra lo dice, Señor. Que veniste, Señor, a deshacer toda obra del diablo. Para eso apareció el Hijo del Hombre, que es Jesús, y nosotros lo creemos. Yo lo creo, Señor. Así que te pedimos que, Señor, que obres, que destruyas toda obra del diablo en esta familia, Señor, y que ellos puedan acercarse a ti. Ten misericordia, Dios. En tus preciosas manos, Señor, ponemos a esta familia. Obras para salvación. Sálvalos de sus pecados, Señor. Sálvalos, libértalos. Tu palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Y nosotros creemos en esa palabra. Te rogamos que tengas misericordia, Dios. Glorifica tu nombre en ellos, en toda la familia, en el nombre de Jesús. Muy bien, pues les agradecemos a todas las familias que se han conectado, que nos están siguiendo por Facebook Live. Dios les bendiga, y por nuestros hermanos que siempre están ahí escuchándonos, que siempre nos acompañan por medio de las diferentes redes sociales. Dios bendiga a nuestra hermana Manuela. Que Dios te bendiga, hermana, y que sigas adelante. Podemos gozarnos por ver tu compromiso que tienes con Dios. Amén. Dios le bendiga. Y a todos los hermanos que se conectaron y que pues no les gusta mandar mensaje, pero sabemos que hay muchas familias, y Dios les bendiga. Pues que Dios les guarde, y nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite. Aquí estaremos para compartiéndote la palabra de Dios.
estamos tratando de traer invitados que han tenido esa experiencia para desnudar o para desenmascarar, ¿verdad?, al enemigo. Hay muchas familias que viven en ignorancia, que ignoran todo esto, pero esto es real, la Biblia lo dice, amén. Y no nos dedicamos tanto a eso, a hablar de lo que el diablo hace, sino nos dedicamos a hablar quién es Dios contra todas estas fuerzas del mal. ¿Quién es Dios? Dios es poderoso. Dios les bendiga, Dios les guarde, nos vemos el próximo lunes con el favor de Dios. Gracias por escuchar tu programa radial Verdaderamente Libres. Verdaderamente Libres. Nos escuchamos el siguiente lunes por Shekinah Radio. Por Shekinah Radio. Pero si yo, el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28. Hasta la próxima. Verdaderamente Libres. Verdaderamente Libres. Libre quieres ser.